Perfecto, comencemos entonces a profundizar en lo que ha sido esta mañana de formalizaciones. Todos los detalles se los preguntamos a Felipe Leiva. Así, Viviana, una nueva formalización en el caso Soquimich, esta vez con uno ya conocido acá en el Centro de Justicia, como es Patricio Contese, el ex gerente general de SQM, que fue formalizado otra vez por delitos tributarios, entre ellos del artículo 97, número 4 del Código Tributario, que corresponde a aumento indebido de créditos IVA, un delito que no se le había imputado y que por la reiteración puede llegar a penas de hasta 10 años de un día hacia arriba. Ese ex ejecutivo de la minera no metálica se le comunicaron cargos por parte del Ministerio Público y también para el ex senador del Partido Socialista, Carlos Ominami. Todo esto por la emisión y facilitación de facturas ideológicamente falsas por un total de 178,5 millones de pesos entre los años 2009 y 2010. Todo esto a través de la empresa del ex tesorero del PS, Milton Lee Guerrero. Él fue el que emitió las facturas, fueron pagadas por SQM, pero esos trabajos no se prestaron para Soquimich, sino que fueron en favor de la campaña de Carlos Ominami. Hablamos de palomas, letreros, que eran parte de lo que trabajaba Milton Lee Guerrero con su empresa Alerces y Talleres. Por este tipo de antecedentes fue formalizado tanto el ex senador como el ex gerente de SQM, Patricio Contese. Pero antes de entrar de lleno a las reacciones y a qué dijeron en la formalización, Viviana, había un tema que tenía que consultarle al abogado de Patricio Contese, Samuel Donoso, sobre todo por lo que ha acontecido durante los últimos días. Los correos electrónicos entre el ex gerente de SQM y Pablo Longueira, el ex senador de la Unión Demócrata Independiente, sobre todo los últimos antecedentes que se han conocido, que incluso parte de estas conversaciones eran sugerencias explícitas e implícitas de cómo tener que, de una otra forma, incidir en lo que se discutía en el año 2010 a nivel del Congreso Nacional. Hablamos del royalty minero. Fueron correos electrónicos en agosto de 2010 que le envió el propio Patricio Contese a Pablo Longueira y que justamente estos antecedentes fueron prácticamente los mismos que ingresaron al proyecto de ley y que finalmente se transforman en ley de la República. Le preguntamos cuando salía de la formalización tanto a Patricio Contese como a su abogado Samuel Donoso sobre estos correos electrónicos y este futuro, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio Público ha confirmado que desde el 12 de febrero se están realizando diligencias para investigar el eventual delito de cohecho contra Pablo Longueira. Escuchemos la defensa de Patricio Contese y también a él como imputado luego de salir de acá, desde el Centro de Justicia. Nosotros hemos sostenido que los correos fueron obtenidos de manera ilícita, con el uso que se está haciendo de ellos a través de los medios de comunicación. Pero respecto a la veracidad... No, eso no me voy a referir. ¿Se niegan a que hubo soborno por parte del cohecho, lo que se lo hizo? ¿Usted desestima que haya cohecho? Cuando se realizaron estas conversaciones y estos pagos. Muy brevemente, pero no voy a hablar al respecto. ¿Qué le parece la filtración de estos correos? No voy a hablar al respecto. Respecto a la formalización propiamente tal, Viviana, lo que yo te mencionaba, estos 178,500,000 pesos entre 2009 y 2010 que se pagaron por parte de la minera no metálica Soquimich a Alerces y Talleres, que es la empresa del ex tesorero del PS, Milton Lee Guerrero, quien ha sido querellado por el Servicio de Impuestos Internos, pero que no fue formalizado, sino Carlos Ominami, el ex senador del Partido Socialista. Pasemos a revisar justamente parte de lo que dijo una de las fiscales que está en el caso SQM respecto a estos antecedentes y a la formalización misma de estos dos imputados. 0678. Su señoría, mi nombre es Patricio Contese González, egresado ingeniero. Que don Patricio Contese era su gerente general hasta el mes de marzo del año 2015 y él, por expresa disposición del directorio de esta sociedad, estaba autorizado para efectuar aportes económicos a diferentes políticos bajo la forma que establece para estos efectos nuestra legislación, que son aportes directos al CERVEL. Y para eso, el gerente general, a la sazón, don Patricio Contese, tomaba estos dineros que eran aprobados por el propio directorio y él con amplias facultades, ¿cierto?, los entregaba entonces a distintas personas o distintos candidatos. Estos eran parte de un llamado centro de costos de la gerencia general y una vez que don Patricio Contese, solo él podía aprobarlos, ingresaban a un sistema de aprobación de pago y de esa manera entonces ingresaban finalmente a la contabilidad general.
A causa del empleo de dichos procedimientos dolosos, mediante los cuales el imputado Patricio Contese logró entre los años tributarios 2010 y 2011 desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por Sokimich S.A. y burlar el real monto del impuesto a la renta que como contribuyente aquella debía pagar, el imputado ocasionó un perjuicio fiscal en el año tributario 2010 de 55.047.838 pesos y en el año tributario 2011 de 20.157.656 pesos, lo que arroja un perjuicio fiscal total por este concepto ascendente a la suma de 75.205.493 pesos. Aquí la discusión, Viviana, tiene que ver que el abogado, en este caso de Carlos Ominami, dice que Carlos Ominami nunca emitió una boleta o factura, y eso es cierto. Quien la emite y a quien se le paga justamente por parte de SQM es a Milton Lee Guerrero a través de su empresa Alerces y Talleres, quien realizó trabajos para la campaña de Carlos Ominami, pero fue parte del argumento bastante fuerte que se expuso por parte de la defensa del ex senador del Partido Socialista, que fue formalizado por diversos delitos tributarios durante esta jornada. Escuchemos a uno de sus abogados durante la audiencia. No hay antecedentes que justifiquen aquello, señoría. Sinceramente, no los hay. Porque efectivamente el propio Lee señala que él recibía y hacía la factura. No hay antecedentes. Se me dirá, es que la secretaria, don Carlos Ominami, llamó en noviembre del 2010 y se puso de acuerdo para que SQM le entregara la factura a Lee. Claro, porque Lee le pedía a la secretaria que apurara la factura. Pero ¿qué sabía don Carlos Ominami cómo se hacían esas facturas? Esas facturas las hacían entre Lee y SQM. Efectivamente, eso lo que da cuenta es que efectivamente el señor Lee era quien en la práctica actuaba como administrador electoral, pero no tiene mucha importancia jurídicamente, porque el que responde legalmente conforme a la ley sobre transparencia, límite y control de gasto electoral es el administrador electoral. Bueno, Diana, ¿y qué dice Carlos Ominami dentro de la audiencia al final, cuando ya se había discutido el plazo de investigación del caso de SQM, que la jueza Emma Tapia estableció y finalmente accedió a esta solicitud del Ministerio Público de 150 días? Recordemos, Carlos Ominami quedó con arraigo nacional como medida cautelar, pero él quiso dar unas palabras y una controversia, porque para el Ministerio Público esas palabras no podían ser referidas a la investigación, al tema de las boletas, y él dijo no, que quería dar un mensaje, pero finalmente da cuenta en la audiencia, al final, dice, yo no emití ninguna boleta, factura, yo no aumenté de forma indebida créditos IVA, y ahí la magistrada lo paró en seco, básicamente porque eso, si es que lo decía hacer, tiene que ser una declaración en estrado y con el consentimiento también de lo que va a escuchar el propio Ministerio Público. Así que ahí se terminó ese mensaje que quería dar el formalizado ahora ex senador del PS, Carlos Ominami. Escuchemos justamente lo que dijo a la salida de la audiencia con los defensores, justamente luego de esta formalización. Yo como senador fui de las personas que me opuse a que se pudiera establecer el financiamiento empresarial para campañas electorales, y también fui partidario de que quienes cometieran delito en relación con que pudieran cometer delitos sobrepasando el margen de gasto electoral, pudieran ser sancionados con la pérdida de su escaño. Desgraciadamente, sectores políticos mayoritarios no estuvieron de acuerdo con esa posición, pero le reitero, el solicitar contribuciones a las empresas no es solamente legal, es la forma a través de la cual, de acuerdo a la ley, se financia una parte importante de las campañas. Señor Ominami, ¿usted puede dar certeza de que el financiamiento que tuvo de su campaña, es apegada a la ley, es decir, por lo... Exactamente, esa es la razón por la cual le hemos dicho con toda claridad a través de mis abogados que nosotros vamos a defender mi inocencia hasta el final, y que no estamos dispuestos a ningún tipo de salida alternativa. Bueno, aparte de esta formalización, obviamente se le consultó al fiscal Pablo Gómez por estos correos electrónicos y esta confirmación de estar indagando y realizando diligencias desde el 12 de febrero para perseguir el eventual delito de cohecho contra Pablo Longueira. Recordemos una situación que generó polémica a nivel político, pero también entre los querellantes, que decían que los antecedentes incluso estaban desde diciembre del Ministerio Público, y que el fiscal Gómez dice que lo recibió recién en enero de forma física, y el 12 de febrero empezó a realizar diligencias para, obviamente,
justamente indagar este eventual delito de cohecho de Pablo Longueira, teniendo en cuenta que recibe estos correos electrónicos de Patricio Contese en agosto de 2010 y dicho contenido fue prácticamente lo mismo que salió en la ley del royalty minero. Y todo esto en el contexto donde hasta hace poco conocíamos un informe que justamente pidió la propia SQM a organismos internacionales, a abogados internacionales, donde da cuenta de los pagos cuestionados a Pablo Longueira entre el año 2008 y 2015 por más de 730 millones de pesos en total a través de 20 personas como terceros, obviamente que serían irregulares. Entonces lo que va a hacer la Fiscalía probablemente es que también se refiera a el tema de los montos, si justamente coincide con la fecha de los correos electrónicos entre Patricio Contese y Pablo Longueira. Escuchemos lo que dice el persecutor regional de Valparaíso a cargo del caso SQM, Pablo Gómez. Los correos llegaron al Ministerio Público el 14 de enero del 2015, estuvieron bajo análisis, bajo estudio, y nosotros ya el 12 de febrero son las primeras diligencias que sacamos desde el Ministerio Público en orden a indagar si estamos o no frente a un delito de cohecho. ¿Van a insistir en que declaren? ¿Sí lo citaron ya a declarar? Hay 92.000 correos en estos momentos en los servidores de SQM que están siendo analizados por parte del Ministerio Público. Entiéndame que 12 días o 14 días en analizar los correos es un tiempo más que razonable. ¿La citación a Longueira ya fue citado? No voy a entregar ninguna diligencia de investigación por la prensa, eso es algo que nosotros debemos hacer directamente con su defensa y eso es algo que nosotros vamos a resguardar el derecho de toda persona a declarar. Lo hemos hecho respecto a todos los imputados en esta causa. Vamos a ver, Viviana, entonces, si es que el Ministerio Público decide formalizar esta investigación por cohecho contra Pablo Longueira, si el Consejo de Defensa del Estado, que tiene estos correos electrónicos, también decide poner sobre la mesa una acción penal, una querella en contra de Pablo Longueira, que era funcionario público, y también se está a la espera de lo que haga el Servicio de Impuestos Internos con esta querella que aún no llega respecto a los delitos tributarios que está investigando la propia Fiscalía contra el ex senador de la UDI, Viviana. Exactamente.